Sean todos bienvenidos. Nuestro grupo está conformado por Sebastián Mendoza, mi compañero, y quien les habla, Jimmy Peña. Durante este video vamos a mirar el desarrollo de la práctica propuesta que nos toca a nosotros, que es la número 2, el cual es el diagrama de relación para una guía de ondas abiertas a 10 GHz. Bueno, en la parte principal del video vamos a trabajar un poco lo que es la teoría, cómo es el campo de propagación de dichas antenas, y posteriormente en la práctica vamos a trabajar, vamos a jugar con esa misma polarización, cómo es el campo que raya cada una de las antenas, y de igual manera vamos a demostrar o a definir cómo es la señal recibida por parte de las antenas que estamos implementando. Entonces, sea todo. Diagrama de relación de una guía de ondas abierta en 10 GHz. Objetivo. Al terminar esta práctica, se estará familiarizado con el diagrama de radiación de una abertura rectangular uniforme en una frecuencia de 10 GHz en los planos E y H respectivamente. Los materiales y equipos que utilizaremos para esta práctica son el generador de RF, un soporte de antena transmisora, interfaz para la adquisición de datos, orientador de antena, antena de abertura de bocina grande, guía de ondas abierta en 10 GHz, mástil para antena con anillo de bloqueo, cables coaxiales tipo SMA, computador y un plano de tierra ortogonal. El dipolo es un ejemplo de antena filiforme en la que la radiación se debe a la circulación de una corriente eléctrica en el elemento. Un tipo de antena radicalmente diferente es la antena de abertura. Como su nombre lo indica, esta cuenta con una abertura en la que es atravesada por el campo electromagnético. Una guía de onda rectangular abierta es un ejemplo sencillo de una antena de abertura. Otro ejemplo que podemos nombrar es la antena de ranura, llamada así porque se trata de una guía de ondas que posee hendiduras. Para determinar el campo de propagación y la dirección del mismo, es necesario que recurramos a la fórmula EY es igual a la amplitud máxima del campo por Euler a la menos J beta Z, donde nosotros teníamos que EY es el campo en la dirección Y, E sub 0 es la amplitud máxima, y tenemos que beta es igual a 2pi sobre lambda. A partir de la fórmula que habíamos expresado anteriormente, lo que se requiere es hallar una ecuación que nos proporcione el diagrama de radiación normalizado f de teta. Como podemos observar, teta corresponde al ángulo que se da entre los ejes z y y con una distancia r. A partir de este diagrama de radiación normalizado obtenemos dos cosas. El primero, obtenemos que para un campo eléctrico se nos provee un diagrama de radiación normalizado, el cual es de la forma F E del campo eléctrico de teta, y además tenemos que para un campo H se nos tiene un diagrama de radiación normalizado FH de teta K, con el cual ambos diagramas de radiación normalizados responden a una función seno de x sobre x. El diagrama de radiación completo es la combinación de esas dos funciones, una según el plano E y otra según el plano H. Ok, entonces, para continuar con la práctica es necesario hacer ciertas definiciones. La primera de ellas es el rendimiento de la antena. ¿Qué nos indica el rendimiento de la antena? Es una relación que se hace entre la potencia radiada y la potencia entregada. En este caso, ¿qué tanta potencia de la que se está radiando se está entregando a la antena receptora? Es decir, esta potencia entregada. Eso es lo que es el encargado de definirnos el rendimiento o la eficiencia de la antena, teniendo en cuenta que para aplicar la fórmula nosotros estamos dividiendo vatios de la potencia radiada sobre vatios de la potencia entregada. Quiere decir que esto es adimensional, como nos dice acá la fórmula, es en unidades. De igual manera podemos definir la intensidad de radiación. La intensidad de radiación simplemente nos indica qué tanta potencia radiada por unidad de ángulo sólido se está entregando en una determinada dirección. Es decir, de esta potencia que se está radiando, qué tanta la estamos entregando,
qué tanto en cierta dirección. Esto está dado en vatios por esteroradiano. Continuando con las definiciones, entonces tenemos ahora el término de directividad. ¿Qué es la directividad? La directividad nos relaciona la intensidad de potencia en una dirección a una distancia determinada, como lo habíamos definido anteriormente, y de igual manera relaciona la intensidad de potencia que radiaría a esa misma distancia pero una antena isotrópica. Recordemos que nosotros en clase la definimos como la potencia radiada sobre 4pi r cuadrado. Y de igual manera podemos definir la ganancia. La ganancia nosotros decimos que tiene el mismo significado de la directividad, sino que en este caso incluimos las pérdidas. Bueno, como podemos observar, tenemos nuestra guía de ondas y nuestra antena bocina que va a ser la transmisora. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos la antena bocina que está polarizada hacia el plano E, es decir, horizontalmente, con su respectivo acople y su Portaguías. Podemos observar que aquí el acople está polarizado para el plano H, es decir, está verticalmente, lo cual entonces tenemos una polarización horizontal para el plano E y una polarización vertical para el plano H. De igual manera tenemos para nuestra guía de ondas. Si lo ponemos en esta posición, tenemos que va a ser una polarización para el plano E, y por este costado tenemos que el acople está para el plano H. Entonces, procedemos para hacer la primera adquisición. Al implementar nuestra guía de ondas, como dijimos anteriormente, que quede polarizado para el plano E. De igual manera vamos a conectar la bocina de tal manera que igual quede polarizada para poder iniciar la primera adquisición. Bueno, para la primera adquisición nosotros utilizamos el software y podemos observar que empieza a mirar nuestras platillas para poder obtener el diagrama de radiación. Posteriormente, con nuestra guía de ondas, lo que haremos es corregir el acoplamiento que teníamos anteriormente, donde las polarizaciones eran inversas, para que nos quede de forma horizontal, pero con una polarización vertical y no horizontal como en la adquisición anterior. Bien, ahora comenzaremos nuestra segunda adquisición para la antena de guía de ondas acoplada con su respectivo conector. Vamos a
Continuando entonces con el laboratorio, podemos observar que ubicamos las dos antenas a una distancia de 1 metro con 50 centímetros, donde vamos a empezar una segunda adquisición para el plano E, donde las antenas están polarizadas verticalmente. Posteriormente vamos a cambiar la polarización de las antenas, seguimos manejando la misma distancia, pero ahora lo que cambiamos es, tenemos la polarización horizontal, que en este caso la vamos a poner vertical, como lo podemos observar acá en la antena, para poder obtener el plano H. Continuando con la práctica, hacemos uso del plato de tierra ortogonal. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Lo vamos a poner a unos 20 centímetros de la antena transmisora, de forma de que quede paralelo al campo que se está generando en este momento. Si nos observamos en la antena, estamos generando un campo vertical. En este sentido, de igual manera vamos a poner el plato. Posteriormente, lo giramos de tal manera que quede horizontal y perpendicular al campo, para poder observar y analizar los cambios que se generan en la señal recibida. Ok, al haber hecho las tres pruebas, mirando el nivel de la señal recibida con el plato primero puesto verticalmente en forma paralela y luego horizontal en forma perpendicular, pudimos observar que el mejor resultado que se pudo tener fue cuando pusimos el plato así en forma perpendicular al campo que se tiene, en el cual pudimos observar que el diagrama de radiación da el lóbulo principal de una forma mucho más clara, y además el nivel de señal recibida es la más baja que se puede tener. Continuando con la práctica de laboratorio, vamos a determinar la amplitud máxima para las antenas enfrentadas. Con una atenuación de menos 15 dB puesta en el computador, rotamos la antena despacio para poder hallar el nivel de la señal cuando la amplitud es máxima. Esto siempre se utiliza cuando tengamos que establecer con precisión la amplitud de la antena que se va a tener. Utilizando los cursores, pudimos encontrar la anchura de haz para el plano E y para el plano H respectivamente. Una vez obtenidos estos dos parámetros, podemos hallar la directividad de la antena. Recordemos, y teniendo en cuenta, que la directividad de la antena en una guía de ondas abiertas es relativamente baja, debido a sus lóbulos laterales. Por tal motivo, podemos utilizarla mediante la fórmula que se expresa a continuación. Por medio de esta fórmula, nos daría que la directividad tendría un valor igual a 3.96, el cual utilizaremos más adelante para poder calcular la superficie equivalente. A partir del parámetro hallado de directividad, procedemos a calcular lo que es la superficie equivalente. Sabemos que la guía de ondas abierta en un extremo tiene un rendimiento cercano a 1 y tenemos una frecuencia del transmisor de 10.5 GHz. Así que para calcular la superficie equivalente a E se tiene la siguiente fórmula. Tenemos que primero que la ganancia es igual a 4pi sobre lambda cuadrado por la superficie equivalente. Por lo tanto, la superficie equivalente será igual a lambda cuadrado sobre 4pi por la ganancia. Y la ganancia recordemos que es la eficiencia por la directividad. Así tendríamos como resultado que la superficie equivalente sería igual a tener 0.0
0.23 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Una vez hallado el parámetro de superficie equivalente, lo compararemos con la abertura física de la antena AP. Así pues, la abertura física de la guía de ondas se rige bajo la ecuación donde AP es igual a A por B, donde A y B es el ancho y el alto respectivamente. Así la abertura física estaría dada por la fórmula A por B, donde A y B corresponden al ancho y alto respectivamente, de lo cual tendríamos que la abertura física sería igual a 0.23 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Una vez tenida la superficie equivalente, una vez encontrados los términos de la superficie equivalente y de la apertura física, procederemos a hallar el rendimiento de abertura, el cual es el cociente entre el área de superficie y la abertura física, dándonos así un resultado para la eficiencia de 1.074. El rendimiento de abertura de una antena siempre se encuentra entre 0 y 1, en este caso debería estar cerca de 1. Esto se puede explicar mediante la fórmula que está expuesta arriba de directividad, debido a que esta fórmula se debe usar con antenas de haz estrecho. En nuestro caso, como fue un guía de ondas rectangular abierta en un extremo, la ganancia de este tipo de antenas se puede evaluar de una mejor manera en forma experimental. Al terminar con el desarrollo de este laboratorio, podemos obtener las siguientes conclusiones. La primera es que pudimos reconocer los planos E y H de una guía de ondas y se observó la importancia de la continuidad en tales componentes, a fin de asegurar una eficiente propagación de la señal en las polarizaciones vertical y horizontal. También pudimos observar la polarización de las antenas de bocina y de guías de onda. Asimismo, se utilizó la anchura de haz para calcular la directividad y la superficie equivalente. Además, vimos que a partir de esta fórmula de la actividad dada no es la apropiada, porque para una antena de abertura grande como la guía de ondas rectangular abierta a un extremo no nos da un cálculo muy preciso para la eficiencia. Además de esto, pudimos observar que nuestro desarrollo de laboratorio se había afectado por factores externos del ambiente. Además, vimos que para las antenas de bocina y de guías de ondas es necesario quitar el atenuador de menos 10 dB del rotador de antena para que se pueda observar de una forma más clara este patrón de radiación.